Buenos días, hermanos. Vamos a Génesis 22, 2, 3. Dice la palabra del Señor. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarboló su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que nos hables, Señor, que sea tu voz, Señor, escuchándose hoy, Señor. Utiliza, Señor, como dice tu palabra, estos labios inmundos, Señor, para proclamar tu nombre. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, la obediencia y la entrega al Señor. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarboló su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al mundo y a los falsos creyentes, estos no entienden de obediencia. A ellos les resulta imposible en solo pensar que debemos vivir para Cristo y que le debemos obedecer en todo. En medio del engaño que les han hecho, o mejor, que le ha hecho Satanás, creen que ellos toman sus propias determinaciones y que éstas los llevarán a una supuesta felicidad total. En sus creencias de hombres sobre el libre albedrío, la libertad y la felicidad, viven sus vidas y obrando y haciendo como les complace. No voy a decir que toman decisiones como mejor pueden, sino que muchos lo hacen como peor pueden. Vemos cómo los jóvenes están sumidos en la pornografía, las drogas, el alcohol, la fornicación, el homosexualismo y cuantos pecados más podamos sumar. Los adultos, desafortunadamente, no se quedan atrás en corrupción. Aún los simplemente moralistas caen en infinidad de pecados, entre los que están el ateísmo y las falsas doctrinas. Y si a todo esto le agregamos lo difícil que es hoy hablar de adultos como hablar de varones, la situación se pone aún más difícil. Nuestros padres, hablo de los que ya tenemos muchos años, se casaron jóvenes y con la vida ya resuelta, por así decirlo. Las personas en la década de los 70 y anteriores, a los 25 años, ya eran personas formadas, hechas. No voy a terminar la frase popular que decía que hechas y derechas, porque el pecado siempre ha existido. A lo que me refiero es que se comportaban como adultos. Después de más o menos los 25 años, a veces menor, su comportamiento era de adultos. No se veían con niñerías, ni con infantilismos. Hoy, no pocos a los 30, 40 o más años, no solo siguen viviendo con sus padres, sino dependiendo de ellos. Y solo basta con entrar a sus redes sociales o escuchar sus conversaciones para sorprendernos de sus niveles de inmadurez. Cuando entramos a esas redes sociales, no es difícil encontrarnos con personajes de dibujos animados, de anime y de toda esa serie que hace el Estado y el establecimiento para entretención y adoctrinamiento de niños y adolescentes. Muchos de ellos se comportan peor que sus hijos en cuanto a la inmadurez y el pecado. Estamos, hermanos, ante una sociedad infantilizada, solo madurada para el adoctrinamiento y el pecado.
A eso sí son obedientes, al adoctrinamiento y al pecado. Pero se asombran cuando decimos que debemos ser obedientes a Dios. Y decía que era tan difícil encontrar personas maduras como encontrar varones e incluso encontrar mujeres. Toda vez que la mayoría de los hombres ahora tienen comportamiento totalmente afeminados y no pocas de ellas comportamientos homosexuales, incluso machones. Hemos visto destruyendo el transmilenio, destruyendo las cosas que son del pueblo y supuestamente dicen que pelean por el pueblo. Así como en este nivel de perversión ya no se sabe quién es quién, tampoco se sabe ni siquiera quién manda en la casa. Y vean que no hablo de gobierno de la casa, porque ese concepto, esa idea la han desaparecido. Por lo general, ahora son los hijos quienes mandan, ordenan e incluso organizan. La cabeza de la familia ha caído, ha desaparecido, como vienen desapareciendo a las familias, a las verdaderas familias, para dar paso al desorden, al caos, al pecado sin límite. A eso se obedece. Los gobiernos del mal, y no solo me refiero a estados de izquierda, de derecha, de centro, sino además a quienes tienen el verdadero poder económico, político, ideológico, cultural y religioso. Estos promueven e incitan el pecado, en especial los pecados que a ellos les convienen. Y todos, creyéndose libres, caen en todas las inmundicias que hemos hablado. Su ceguera espiritual y humana les impide ver los niveles de manipulación de que son víctimas por medio de los medios de comunicación, las redes sociales, el cine, la política y las falsas religiones. La ideologización ha sido todo un éxito nefasto. Un éxito nefasto, pero total. Desafortunadamente, ha sido total. Nunca en la historia de la humanidad se había visto tal nivel de manipulación y dominación como hoy. Las personas creen en todo lo que los medios oficiales y del sistema les digan. Por ejemplo, ven y sienten las consecuencias de los moscas al estiércol. Es imposible olvidar las palabras del hermano Marco cuando un día nos dijo que si hubieran anunciado hubiéramos visto a las grandes mayorías, a las muchas aguas caminando en cuatro patas. Y a eso le llaman libertad, a la obediencia y a la manipulación total. Les han hecho creer que son libres cuando sus voluntades y sus mentes están totalmente esclavizadas y manipuladas. Eres libre, puedes hacer lo que quieras. Sí, lo que quieras, mientras obedezcas al Estado. Y hay de quienes contradigan al sistema implantado. Lo hemos visto las denuncias y cómo han sido llevados a la picota pública como los peores delincuentes. No pocos profesores y también verdaderos pastores que se han atrevido a decir públicamente que solo hay dos sexos, que Dios solo hizo hombre y mujer, y por ende en la naturaleza solo hay macho y hembra. Hemos visto los escándalos en las redes sociales, los noticieros y por ende los llamados a que sean encarcelados o destituidos. Desde que inició el actual gobierno, que en realidad había comenzado mucho antes que acabara el anterior, pues sus financiadores sabemos que son los mismos, ya se escuchaban las críticas a algunos jueces
que llevan procesos por asesinato, tortura, daños en bien público, etc., contra miembros de la mal llamada primera línea. Porque a estos, actuando en derecho, han proferido sentencias condenatorias. Incluso algunos jueces ya los han amenazado por impartir justicia. Y no es que estemos llamando al totalitarismo, hermanos, ni cercenando la libertad de expresión, incluso de protesta. Claro que los ciudadanos tenemos derecho a pronunciarnos. A lo que no tenemos derecho es a matar a nadie ni a ejercer vandalismo. Es más, somos de los pocos que han levantado su voz contra el totalitarismo, la censura y, como decimos, la gran manipulación e ideologización de que vienen siendo víctimas la sociedad a través de la historia y en especial en estos últimos tiempos. Le recordamos a quienes se les ha olvidado que por algo nos han llamado protestantes. Es que gracias a que en estos 1600 años, desde que apareció el catolicismo romano, algunos no se entregaron al engaño y se mantuvieron firmes al evangelio. Y gracias a ellos, muchos conocemos la verdad. La única verdad que nos hace realmente libres. Y contrario a otros, estos no mataron a nadie, ni torturaron a nadie, sino que fueron ellos los torturados, los asesinados y los perseguidos. Recordemos, hermanos, que el verdadero cristiano no mata por su fe, muere por la causa de su Señor y Salvador. Sí, hermanos, la sociedad más sumisa y entregada al orden implantado, si es que a este mundo de pecado y maldad se le puede llamar orden, no entiende el concepto de obediencia a Dios. Entienden el concepto de obediencia al pecado y al Estado. Para ellos, la obediencia a Dios es esclavitud y religiosidad. Creer en la ciencia, en las mentiras que dicen los medios de comunicación, las redes sociales y el Estado corrupto, eso sí no es esclavitud. Hermanos, la sociedad más entregada y arrodillada al mal no entiende por qué los creyentes verdaderos nos arrodillamos, obedecemos y nos entregamos al único y verdadero Dios, a aquel que nos salvó de las tinieblas y nos libertó del pecado. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, algunas veces hemos hablado de estos versículos para referirnos a las situaciones con que el Señor nos prueba y para hablar de pruebas. Sabemos, como dijo alguien, que el verdadero cristiano o está en la prueba, o está saliendo de la prueba, o entrando en la prueba. Pero el Señor no nos deja ociosos. Él nos hace estar siempre atentos para no caer en la tentación y nos insta constantemente a estarnos probando para saber si estamos verdaderamente en la fe. Sabemos que debemos estar alerta frente al pecado. Siempre nos toca estar atentos para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Pero esta vez vamos a tomar estos versículos bíblicos para hablar nuevamente de la obediencia a Dios y de cómo debe ser esta obediencia. Ya lo hemos dicho una y otra vez, que esta obediencia al Señor debe ser total. Recordemos la orden del Señor y lo que significa para cualquier persona, en este caso para Abraham. Y dijo:
toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El Señor le está diciendo que sacrifique a su hijo y le reitera, a su único hijo, y agrega, a quien amas. La insistencia puede ser para que Abraham, como lo debemos hacer nosotros todos los días, calcule el costo de la torre. Para que comprenda la magnitud del ahorro. Algunos se preguntarán, ¿Ismael no era también su hijo? Claro que era su hijo, pero ante todo era el hijo de la desobediencia, de la duda de Sara y muy posiblemente de la duda de Abraham. No de Abraham, sino de Abraham. Es decir, del Abraham antes del nuevo nacimiento, del Abraham antes del pacto con Dios. Aquel que dudaba y aún no tenía el gran Señor. Pero Isaac es todo lo contrario. Es el hijo de la promesa, de la fe, de la esperanza en Dios. Hermanos y amigos, no olvidemos que no debemos, entre comillas, ayudar a Dios, sino que debemos esperar en Él. Siempre que tratamos de ayudar a Dios, lo único que logramos es dar espacio a la duda y con ella al pecado. Cuando esperamos en Dios, confirmamos y fortalecemos nuestra confianza en Él. Y Él, que es grande en misericordia, nos aumenta la medida de fe que nos ha dado. Cuando esperamos en el Señor, cuando no esperamos en el Señor, obramos como Sara, como Raquel, como Usa, incluso podemos terminar como Saúl y como otros que desobedecieron totalmente. Por eso nuestra obediencia debe ser plena y total. Por eso debemos aprender a esperar en el Señor. Pero el Señor le insiste a Abraham, toma a tu único hijo, al hijo que amas. En pocas palabras, al que amas inmensamente, y es en ese momento la única esperanza de descendencia. No olvidemos que Abraham pasa de los 100 años y Sara no está muy lejos de esta edad. El Señor nos invita todos los días, como se ha dicho, a que nos probemos si estamos en la fe. Y al igual que Abraham nos dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué creyente no ama a sus hijos o a sus padres? Todos sabemos que con gusto tomaríamos el lugar, especialmente de nuestros hijos, en medio de una desgracia. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó él su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. La Escritura no nos dice cómo durmió Abraham aquella noche, pero si leemos todo el contexto, podríamos afirmar sin riesgo a equivocarnos que se acostó temprano como siempre y durmió como duermen los hijos de Dios en paz. Y debió ser así, porque es que la Escritura nos dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Ahora, eso lo confirmamos en la respuesta que dio a su hijo con toda calma, toda serenidad y total fe. Dios proveerá. Matthew Henry nos dice, se levanta temprano. Probablemente la orden fue dada en las visiones de noche y temprano en la mañana siguiente se dispuso a ejecutarla. No se demoró, no objetó, no se tomó el tiempo para deliberar,
porque la orden era perentoria y no admitía debate. Note aquellos que hacen la voluntad de Dios de corazón, la harán rápidamente. Mientras tardamos, el tiempo se pierde y muy posiblemente el corazón se endurece. Hermanos, y no es que Abraham no haya pensado la situación, no es que no haya tenido tiempo. Si bien al día siguiente, muy de mañana, inició las tareas para obedecer al Señor, al lugar indicado no llegó sino al tercer día. O sea que tuvo todo el tiempo suficiente para pensar, pero muy seguro iba en su mente alabando y glorificando al Señor. Vayamos a Génesis 22, 4 al 6. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y puso a Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. La Escritura nos muestra que en Abraham no había ninguna sombra de duda, y solo se observaba una intención: obedecer totalmente a Dios. Abraham comprendía plenamente que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que alguna cosa maravillosa se daría. Hermanos y amigos, el Señor no nos está pidiendo que sacrifiquemos a nuestros hijos. Nos está pidiendo que lo amemos sobre todas las cosas y que lo obedezcamos en todo. El Señor, como muestra la Escritura, nunca nos ordenaría hacer algo que vaya en contra de su palabra o que sea para mal. Por el contrario, todas sus órdenes son en justicia y para salvación. Pero esta obediencia no puede ser solo frente a sus órdenes, sino que nos pide además que obedezcamos a su santa voluntad y a su soberanía. Porque a veces es fácil obedecer las órdenes del Señor, como lo vamos a ver más adelante cuando están dados en los mandamientos. Pero obedecemos también a su soberanía. Obedecemos a sus decisiones y a su voluntad. Vamos a tomar como ejemplo la historia del sacerdote Elí. Vayamos a 1 Samuel 3:10 al 18. Acordémonos que el Señor estaba llamando a Samuel. Samuel aún era joven, ¿sí? Y cada vez que lo llamaba, Samuel iba al sacerdote allí. Y el sacerdote Elí se dio cuenta de lo que sucedía. Le dijo: cuando te llamen, responde: ordena a Jehová que tu siervo escuche. Dice el versículo 10: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas.
Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada. Si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Hermano, escuchemos nuevamente la respuesta del sacerdote Elí. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Qué está diciendo el sacerdote? Es Dios, el único y verdadero Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Es el Dios de justicia. Como obra el Señor está perfecto. Elí no discutió, no renegó, aceptó con toda mansedumbre y fe la soberanía del Señor. Ahora leamos con detalle la sentencia que el Señor, Jehová de los ejércitos, había dado ya al sacerdote. Cuando leemos la parte de la escritura, a pesar que es duro, podríamos decir, sí, muy fácil. Elí aceptó la soberanía del Señor. Pero miremos qué era lo que le había dicho el Señor antes, para mirar por qué esta obediencia es tan maravillosa. Vayamos a 1 Samuel 2, 27 al 30. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciere sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora he dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un mismo día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Sin lugar a duda, era una dura, pero como todas las cosas del Señor, justa sentencia.
ante la cual Elí tan solo dice: Jehová es, haga lo que bien le parece. No hay más palabras. Es Dios y ha hablado. Su justicia es perfecta. Hermanos y amigos, ¿qué decimos frente a la muerte de un ser querido? ¿Qué decimos? Jehová es, que haga como bien le parece. Ahora, si nuestro ser querido está en Cristo, sabemos hacia quién va. Pero en el caso de los hijos de Elí, a pesar que mueren en medio de la guerra contra los filisteos, en la que además cae el arca, hay una gran diferencia. Y es que en este caso, los hijos de Elí fueron a condenación. Y no porque, como dicen algunos cuando predicamos, porque queramos enviar a todo el mundo al infierno. Por el contrario, predicamos a tiempo y a destiempo para que vayan al Señor en fe y en arrepentimiento, y Él perdone sus pecados y les conceda salvación. Afirmamos que fueron a condenación debido a que cuando alguien muere en pecado, la palabra del Señor es clara, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigos, no podemos mentir ni dar lizones. No podemos, como los carteles de funeraria y los falsos maestros anuncian, decirle a todos sus clientes, comillas, descansó en la paz del Señor. Para descansar en la paz del Señor, debieron haber vivido en el Señor, y como Abraham y Elí, haber obedecido al Señor en todo. Quien muere practicando un pecado, sea el que sea, va a condenación. Por eso la Escritura nos dice que el día de la salvación es hoy. Amén. Que mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Por eso les dice una y otra vez: si oyes hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. En el caso de los hijos de Elí, la sentencia del Señor fue clara debido a la gravedad de los pecados, en especial su desobediencia. Desatendieron los mandamientos de Dios y no hicieron caso a la corrección de su padre. Por tanto, le he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni ofrendas. La sentencia del Señor fue clara: no tendrán perdón de pecados. Cuidado, amigos, cuidado con pretender jugar con el Señor, porque su paciencia es infinita para quienes le temen, pero no para los apóstatas ni para los desobedientes. Hermanos y amigos, como venimos diciendo, la obediencia a Dios significa también acatar y obedecer su soberanía. Hablando de esto, nos referíamos a la muerte. Y si el sacerdote Elí la aceptó con tal obediencia, a pesar de que, como se anotaban, sabían a dónde iban sus hijos, ¿qué podemos decir nosotros cuando fallece un ser querido? Cuando muere un ser querido en el Señor, ¿qué deberíamos decir? ¿Qué deberíamos hacer? Sabemos que a veces es muy fácil hablar de lo obedientes que vamos a hacer. Pero cuando la voluntad del Señor sea la de llamar a nuestros hijos pequeños, ¿haremos como Abraham? ¿O diremos como Elí? ¿O nos rebelaremos como Coré? Es muy fácil decir las cosas. Pero hoy el Señor nos pregunta: ¿dónde están nuestros corazones? ¿Nuestra voluntad es de obediencia? ¿Es de amor al Señor?
¿Es nuestra obediencia total al Señor? Nos vamos a preguntar. Y cuando nuestros familiares sean desobedientes al Señor y mueran en pecado, ¿acataremos de buena manera la orden que se le dio al profeta? Acordémonos de la orden del profeta. Vayamos a Ezequiel 24, 15 al 17. Cuando nuestros familiares mueren en el Señor, no podemos negar que hay una tranquilidad. Y cuando no es así, vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Dura esa hora. Dura esa palabra. ¿Quién la puede soportar? O como dijo a Jeremías, porque aquí era una sentencia para el pueblo. O como dijo a Jeremías frente al inminente castigo que venía para el pueblo por su desobediencia. Entonces el Señor nos diga lo mismo frente a nuestros familiares. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Obedeceremos al Señor? ¿Obedeceremos con gozo? ¿Obedeceremos con alegría? En estos días le decía a una madre cuyo hijo de 12 años falleció de un paro cardíaco muy que a Dios. Frente a situaciones como esta, es necesario reconocer que no es fácil hablar en estos casos. Es muy difícil. Y menos aún cuando se habla no creyentes. Sin embargo, le decía, Sin embargo, le decía que no sabemos si el Señor en su gran misericordia había librado al niño de pronto de una enfermedad grave y lenta, de pronto de perderse en el mundo cuando fuera grande, en general de tantos pecados y cosas terribles que hay en este mundo cruel. Lo cierto es que concluía que frente a la voluntad de Dios solo hay que creer, obedecer, aceptar de corazón y pedirle al Señor que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La invitaba a entregarse al Señor para que pudiera comprender que en el Señor hasta lo malo obra para mí. Como siempre, imagino a los incrédulos y a los falsos maestros y a sus cabras, preguntando: ¿qué de bien tiene la muerte de un niño de 12 años? Porque eso es lo que preguntan los incrédulos. El grave problema es porque unos y otros tienen sus ojos, su corazón, su mente y todo su ser puestos en la tierra y solo en ella. En primer lugar, hermanos, fue de gran sorpresa ver al papá hablando con fervor de Cristo. Pues luego de ser educado en el Evangelio, todo indica que estaba en la tibieza más absoluta, es decir, caminando hacia la muerte espiritual. Alguna vez había ido a mi casa a orar y de un momento a otro se había enfriado y se había entregado a las vanaglorias de la vida. Pero hermanos, fue también la oportunidad para recordarle a muchos en un colegio casi ateo por completo que hay un Dios en el cielo que juzgará a vivos y a muertos y que hay un Salvador. Al parecer el Señor permitió
que la muerte de uno sirviera para que muchos escucharan su palabra y puedan ir al Señor en fe y en arrepentimiento. Su misma mamá, muy alejada del Evangelio y aún en shock por las circunstancias, está comenzando a comprender que solo hay una verdad y un camino, y al que hay que ir para alcanzar la salvación y la verdadera paz. Si a esto le agregamos lo que decíamos anteriormente, que no sabemos de cuántas cosas libró el Señor al muchacho, entonces podremos entender que definitivamente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. La Escritura no nos dice que Abraham fuera en gran tristeza a cumplir la orden del Señor. Por el contrario, le dice a sus siervos que lo acompañaban que se quedaran en la parte de abajo del cerro. Muy posiblemente, lo único que pensaba era que nadie ni nada le impidiera cumplir la orden del Señor. Esa era la preocupación de Abraham, que nada ni nadie le impidiera cumplir la orden del Señor, de aquel que todo lo provee en su momento. Hermanos, y nosotros estamos pendientes y atentos que nadie ni nada nos impida cumplir las órdenes de Dios. Estamos listos en el Señor para superar la escasez, la enfermedad, el señalamiento, la humillación, el abandono de los seres queridos y de los amigos, e incluso la muerte de nuestros familiares más cercanos. ¿Estamos listos a obedecer la soberanía del Señor y a orar como el Señor nos manda? Oh, cuán diferente sería todo esto si dijéramos como Pablo, tanto en lo personal como en lo frente a los seres queridos, que todos pudiéramos decir como Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro que en el caso de los familiares creyentes, porque en cuanto a los incrédulos, en cuanto a los que no han querido escuchar ni obedecer, aunque el dolor es mayor, debemos estar siempre seguros que la justicia de Dios es perfecta. Y que una y otra vez el Señor les ha dicho: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Una y otra vez. Y ojalá, por un lado, siempre rogamos que el Señor les conceda salvación, que el Señor les conceda arrepentimiento y convicción de pecado. Pero si alguna de esas desgracias llega a ocurrir, que digamos como Elí: Jehová es, obre como bien creo. Hermanos, el Señor nos está llamando a una obediencia total a su palabra y a una entrega total a Él. Sus órdenes y lineamientos hay que seguirlos al pie de la letra. Como decíamos en otra prédica similar, en el Señor no valen atajos ni creatividad. A obediencia nos llamó. Por ello, una y otra vez, la Escritura nos dice, Deuteronomio 5:32, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Lo que Él nos ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Este Dios tan maravilloso nos da órdenes, pero también nos dice para qué son esas órdenes. Hermanos, esta es la orden del Señor, que hagamos como Él nos ha mandado, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que sigamos el único camino que lleva a la salvación. Hermanos, aquí no hay dudas.
Tampoco hay invitaciones. Hay órdenes que debemos cumplir para alcanzar las promesas. Para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Para nosotros, la Jerusalén celestial. En la palabra del Señor, las orientaciones también son claras. No hay dudas, no hay posibilidades ni indecisiones. Hay condiciones que es diferente. Vayamos a Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hermanos, en la palabra del Señor no solo está escrito el principio y el fin de las cosas, sino que también nos estipula lo que debemos hacer. ¿A qué nos ha mandado el Señor? Nos dice en Deuteronomio 11:1: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Oiga, hermano, todos los días. Nos dice en Éxodo 19:5: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Pero nos dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Hermanos, vayamos a Josué 1:8. Tenemos que mirar una y otra vez lo que nos dice el Señor. Es su palabra la que debemos seguir. Ah, sí, claro, sí, nosotros leemos autores puritanos, sí, leemos gente que murió en la sana doctrina, pero a quien seguimos nosotros es al Señor. Amén. Es a Cristo. Amén. Y dice Josué 1:8: oigan estas palabras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La orden del Señor es completamente clara. Debemos vivir de acuerdo con su ley. Como Abraham, debemos hacer todo lo que se nos indica. Y para los que preguntan, si es que no tenemos otro tema de qué hablar, o los que nos llaman a no predicar porque no es el momento, no es el lugar, la Escritura es perfectamente clara. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿De qué más podemos hablar con la gente? ¿De qué podemos hablar? De la palabra del Señor. Por eso nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No, no le diga eso, es que de pronto se enojan. ¿A quién creemos? ¿Al Señor o a nosotros? Hermanos, pero no solo debemos tener permanentemente la palabra de Dios en nuestra boca y estar meditando en ella, porque la Escritura también nos llama a obedecerla y a vivirla. Nos dice Santiago 1:22: pero sed hacedor de la palabra
y no tan solamente oidores. Y oiga lo que sigue, engañándoos a vosotros mismos. Mire que la palabra del Señor es perfecta y completa. Manténgala en la boca, medite en ella, pero obre y viva conforme a ella. Hermanos y amigos, es su palabra la que debemos cumplir y obedecer al pie de la letra. Es su palabra la que debemos escuchar y llevar a la práctica. Por eso el Señor nos dice que debemos vivir como es digno de Dios. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El Señor nos llama a amarlo sobre todas las cosas, a obedecer su palabra y a ponerla por obra de una vez. Abraham no esperó más de lo que el Señor le indicó y alistó de una vez todo lo necesario para cumplir la orden. No dijo, Señor, espera mañana. Obedeció y madrugó y alistó todo lo que necesitaba para cumplir la orden. ¿Qué quiere decir además esto? Que como hemos venido aseverando, debemos seguir su palabra al pie de la letra. Sus mandamientos son claros, Y como hemos dicho, no están dados en posibilidad, están dados en órdenes absolutas. No tendrás dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. ¿Hay alguna duda de la orden? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La otra orden. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahí dice, si usted quiere, piense, medite. Honra a tu padre y a tu madre. Ahí no dice si son buenas personas, si son malas personas. Hay una orden establecida. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, está todo ordenado y reglamentado. Por eso el Señor nos advierte sobre las maldiciones que caerán sobre quienes quitan o agregan a su palabra. A quienes ponen cargas que el Señor no ha mandado, o a quienes alivianan la conciencia diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Por eso es necesario que todo lo que hagamos lo realicemos conforme a su palabra. Nuestra vida, nuestras acciones cotidianas, nuestras decisiones, los consejos que damos, la educación de nuestros hijos, todo está guiado y ordenado por la palabra del Señor. Amén. Hermanos, es necesario hacer un fuerte llamado frente a los consejos que damos. Estos deben ser dados, como se está diciendo,
conforme a la palabra del Señor. Todo consejo y toda decisión de nuestras vidas debe ser bíblica. Amén. Nada puede escapar a la palabra del Señor. Cuando no lo hacemos, no solo estamos en desobediencia, sino que además llevamos a las personas a condenación o a graves problemas que muchas veces son irreparables. De igual forma, y voy a insistir, todas las decisiones o acciones que debemos tomar deben ser en Cristo. Frente a cualquier duda debemos recurrir a la palabra del Señor y a los verdaderos hijos de Dios para pedir consejo. No vaya al psicólogo, ni al psiquiatra, ni al vecino, ni a la vecina, ni al hermano más débil. Vaya al hermano verdadero en la fe. Hermanos, ¿qué hubiera sucedido si Abraham hubiera pedido consejo sobre la orden del Señor a uno de sus siervos o a uno de sus familiares en Ur de los Caldeos o al mismo Lot? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Cómo se le ocurre? ¿Amamos a Dios? Hermanos, ¿en verdad amamos a Dios? Entonces escuchemos lo que el Señor nos ordena. Vayamos a Juan 14, 23 y 24. Escuchemos lo que el Señor nos ordena. Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Amamos al Señor? ¿De verdad lo amamos? Guardemos sus palabras. Una y otra vez, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos llama a obedecerle. A obedecer es lo único que nos llama el Señor. Pero es imposible hacerlo si no rendimos nuestras vidas a Él y si no nos entregamos totalmente a Él. Si no lo tomamos como nuestro Dios y como nuestro Señor. No es posible, hermanos, obedecer a quien no amamos. No es posible entregarnos a quien no amamos. Amigos, pero esa obediencia y entrega debe ser total. Como se ha dicho, sin quitar ni agregar su palabra. Su palabra nos habla de fe, de arrepentimiento, de nuevo nacimiento, de entrega total, de salvación por gracia, pero también de condenación. Su palabra nos dice que solo por medio de Cristo y su obra redentora podemos ser salvos. De esto nos habla el Señor, de salvación y de condenación, de obediencia o de rebeldía. No nos ha llamado a hacer más ni a hacer menos. Nos llama a ser ciudadanos de la Jerusalén celestial y apartarnos de este mundo caído y de las cosas que están en él. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. No nos ha llamado a poner nuestros ojos en el mundo. Nos ha llamado a poner nuestros ojos en Él, en la Jerusalén celestial. Y el Señor lo confirma una y otra vez.
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Uy, cuán exagerados son ustedes. No es nuestra palabra. Es la palabra de Dios. Oh amigos, sigo hablando a los amigos, porque sé que los hermanos tienen esto totalmente claro. Nuestra preocupación no puede ser por las cosas terrenales, ni por este cuerpo de muerte. Quiero recordarle a los amigos que la obediencia también incluye ritos y celebraciones. Si bien el Señor no hizo reglamentaciones minuciosas sobre el culto y las fiestas, como algunos han pretendido imponerlo, sí estipuló 2 mandamientos: el bautismo y la Santa Cena. También nos ordenó una fiesta: guardar el día del Señor. Quiero recordar estas cosas, pues ya se avecinan fiestas no instituidas por Dios. Quiero recordar a muchos lo que sucede cuando hacemos lo que no se nos ha indicado, es decir, cuando hacemos lo que no nos han mandado, cuando no obedecemos. Vayamos al Levítico 10, 1 al 3. Una historia que todos sabemos, que recordamos. Dice la palabra del Señor: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron para cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Oigan, voy a volverlo a leer. Y pusieron, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. El incrédulo va a decir: pero fueron a alabar y a glorificar a Dios. Sí, pero fueron a hacer cosas que Dios no les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Aquí hay una doble obediencia. Un mensaje que nos dice: no hagan lo que el Señor no les ha mandado. Pero si es para alabar al Señor, el Señor no lo ha mandado. Y miren la otra obediencia: acaban de caer muertos los hijos de Aarón. Y Aarón cayó. La justicia del Señor es perfecta. Sí, amigos, cuando hacemos o festejamos lo que el Señor no nos ha mandado, estamos ofreciendo fuego extraño. Y el resultado, igual que con Nadab y Abiú, será fuego. El Señor nos ha mandado a celebraciones mundanas que contaminan su santuario con inmundicias. No nos ha mandado a borracheras y mucho menos a idolatrías. El Señor nos ha llamado a que anunciemos su muerte y proclamemos su resurrección. Amén. A eso nos ha llamado. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mira lo que nos llama. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Mira lo que nos manda. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo delante de él, hoy estoy, hermanos, mis ojos a veces me molestan mucho, por el cual el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A esto y solo a esto nos ha llamado el Señor. No a celebrar navidades, ni velitas. No nos mandó a mirar nacimientos ni pesebres, sino a amar el sacrificio perfecto, ese que fue hecho una vez y para siempre, el cual por medio de este se nos ha dado el perdón de pecados, en el cual se nos justifica para salvación eterna. Ese sacrificio en donde el Señor se entregó a sí mismo para darnos vida eterna, en donde se dio el justo por el injusto. A obediencia y a entrega nos ha llamado el Señor. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, debemos tomar a nuestros familiares y amigos para llevarlos al monte, no precisamente para sacrificarlos, sino como se está diciendo, para que vean y comprendan el sacrificio perfecto, al monte, para que vean la cruz de Cristo, su sacrificio, sí, su muerte, pero también su resurrección. Y eso solo es posible obedeciendo su palabra. Hay que obedecer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no solo nos ha llevado a cumplir sus mandamientos, también nos da otras órdenes. Vayamos a 2 Timoteo 4, 1 al 2. El Señor nos dice que debemos llevar a la gente al monte, a que vean su sacrificio, a que vean la cruz, a que vean la muerte y la resurrección. Dice el Señor por medio del apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oigan, que prediques la palabra, que hices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No sean contenciosos. Esperen el momento indicado. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que prediques la palabra, que histes a tiempo y fuera de tiempo. Reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es la orden que ha dado el Señor. ¿Qué orden es? La gran comisión. Que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esta es la espada de 2 filos que debemos esgrimir en nuestra lucha contra el mal, para que todos conozcan el sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre, para el perdón de pecados. Es necesario que con el grito de batalla que el Señor nos ha dado y que siempre hemos dicho acá: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado, y vestidos con toda la armadura de Dios, hagamos frente al maligno. Amén. A quienes ellos obedecen, a quienes ellos sirven, porque nosotros debemos obedecer y servir al Dios de los cielos. Recordemos, hermanos, que la guerra no es contra carne ni
mi sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No vamos a salir a hacer marchas, vamos a ir a orar, vamos a ir a predicar la palabra del Señor. Amén. Vamos a enarbolar su espada. Amén. Hermanos, el Señor nos está llamando a una guerra permanente, constante, en la cual no puede haber reposo. Una guerra permanente. La predicación de la palabra debe ser permanente. El verdadero creyente solo tiene una causa. Se llama Cristo. Amén. Y un objetivo, la lucha contra el mal. Y una y otra tarea solo se hacen mediante la predicación de su palabra. Amén. Así como este enemigo terrible, a quien se le permitió gobernar el mundo por un tiempo, no descansa, así mismo debemos hacer nosotros. Luchar en cada momento, en cada segundo, sin descanso, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Un enemigo fuerte, cuyas armas son destructivas, no se combate con lizonas, sino mostrando la gravedad del pecado y también el camino hacia la redención. En la guerra definitiva no hay treguas ni espacio para la confianza. Si en verdad amamos al prójimo, lo debemos alertar del grave peligro en que se encuentra. Nuestro comandante, el mismo Señor Jesucristo, nos ha dicho que como atalayas, si no avisamos del peligro inminente, si bien la culpa es de cada uno por su pecado, su sangre será sobre nosotros. Pero si alertamos y no hacen caso, la responsabilidad total será del otro. Morirá en sus delitos y pecados, pero no seremos responsables de sus sangre. Y si obedecen al llamado de alerta, el resultado será la redención de sus pecados y la salvación eterna. Hermanos, no hay tiempo que perder. Como Abraham, la orden debe ser acatada de inmediato y la espada debe permanecer desenvainada. El combate debe comenzar muy de mañana, todos los días, muy de mañana. Amén. Primero, hermanos, debemos atacar nuestro pecado. Es nuestro pecado lo que primero debemos atacar. El Señor nos dijo: no mire la viga, no mire la paja en ojo ajeno, mira la viga en tu ojo. Somos muy buenos para mirar el pecado de los demás, y el nuestro, ese debe ser el combate de cada mañana. Debemos levantarnos a orar, atacar primero nuestro pecado y luego, como se ha dicho, hacer que todas las personas suban al monte para mirar hacia la cruz, para que desde lo alto nos puedan dar esa maravillosa mirada de pasión que nos redime de todos nuestros pecados, recordando siempre que para alcanzar su misericordia tan solo debemos obedecer y entregarnos a aquel que se entregó primero por nosotros. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos. Una vez más te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Te pedimos perdón cada vez que hemos guardado silencio. Te pedimos perdón cada vez que hemos sido perros mudos, Señor. Te pedimos perdón cuando hemos ocultado nuestros pecados, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu, del Espíritu Santo, Señor. Danos, Señor, valor para enarbolar tu bandera, para predicar tu palabra, Señor. Ay, Señor, ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra a tiempo y a destiempo, Señor. Y Padre,
Te clamamos, Señor, no permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que seamos obedientes a tu palabra y a tu camino. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.